Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Financiera, como todos los martes y todos los jueves, transmitiendo desde el piso 15 del edificio corporativo BCI. Y hoy me acompañan dos caballeros, no uno, sino que dos caballeros. Vamos a hablar de un montón de cosas. Uno de ellos ya es panelista estable de este programa, se llama Michel Oligué, gerente de trading. Hola, Michel. ¿Cómo estás, Paulina? Quien viene también junto a Alexis Vega, quien es subgerente de derivados y renta fija. Vamos a hablar de importantes datos, qué está pasando con las curvas y qué hacer, ¿no es cierto?, en cuanto a inversiones. Pero antes nos vamos a los indicadores y antes yo quiero hacer un saludo muy especial. Mi hijo Mario hoy día cumple 20 años, así que un muy feliz cumpleaños de su madre Chocha. Lo dije y que saqué el yerco que hay en mí. El tiempo pasa volando, exactamente, así que muchas felicidades. Vámonos a los indicadores, Alexis y Michelle. Partimos con Asia. Tenemos el Nikkei de Japón que avanzó un 0,57, también Hang Seng de Hong Kong 0,87, Shanghai 0,24. La verdad que todas las bolsas están al alza, menos la chilena que hasta ahora está bajando. Vamos a Europa, cuyas plazas ya están cerradas. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,29, el CAC 40 de París un 0,48, el DAX alemán un 0,58 y el IBEX 35 un 0,20. Hay buenos resultados corporativos en Europa, de las empresas europeas. Y en Estados Unidos, el Dow Jones avanza un 0,11, Standard & Poor's 500 0,04, Nasdaq 0,35. A la baja está la bolsa en Santiago, el IPSA baja un 0,14% y el IGPA también desciende un 0,06%. ¿Qué pasó con el cobre? Volvió a caer en la bolsa de metales de Londres un 0,22 y alcanzó un precio de $3.23 la libra. 2 pesos subió el dólar, sí, más o menos, en el día de hoy. 565,3 comprador y 565,92 vendedor. Fíjate que estuve viendo también las transacciones que hace en la bolsa electrónica y la verdad que en el día de hoy se duplicaron las transacciones de dólar. Fíjate que hoy día se transaron 1.681 millones de dólares. Eso más cerca de la realidad constantemente en el Pero mercado. ayer, fíjate, fue poquísimo, fueron 849 millones. ¿Por qué habrá sido eso, denota Michel? Un poco que efectivamente los mercados en el hemisferio norte están de vacaciones y cuando el hemisferio norte está de vacaciones, claramente nosotros operamos bastante menos, porque no nos olvidemos, uno de los agentes importantes que hay hoy día en el mercado del dólar en Chile son los bancos americanos, los hedge funds, que efectivamente no lo hemos visto en este último tiempo. Y eso es bien importante dejarlo en claro. Por eso la caída de volumen casi a la mitad en un minuto a principios de esta semana. ¿Cómo lo ves tú, Alexis? El dólar, yo me parece que todos los argumentos indican al alza. Están los conflictos bélicos que están haciendo, está el crecimiento de Estados Unidos que está muy potente, siempre sorprendiendo, y el retiro de estímulos, que es uno de los grandes indicadores para la cantidad de dólares que tiene el mercado mundial. Y en este caso el retiro de los dólares en el mundo hace que esta moneda se aprecie y el peso no está exento de esa fuerza. ¿Influirá también, Michelle, es el déficit que se habla de que tendrá este año un 7% aumentar y aumentará y el próximo año lo mismo, el déficit fiscal? Yo creo que eso influye, pero la verdad que, como Alexis bien decía, el retiro de estímulos más los datos que vienen esta semana, que son muy importantes, va a marcar la semana absolutamente. No olvidemos que mañana a 8:30 de la mañana hora chilena sale el PIB en Estados Unidos. Estamos esperando cerca de un 3%, que es muy potente. Venimos de un -3%, que en el mercado no sabe si fue por las heladas o una serie de otras cosas que se han atribuido. Suena más bonito 2,9 negativo. Exactamente. Entonces la verdad que está esperando el mercado el doble. Y si ese mercado se confirma, efectivamente, si ese dato se confirma, lo más probable es que tengamos en la tarde del día de mañana a Janet Yellen un poquito más hawkish, que el mercado no sabe cómo va a salir. Es bien importante realmente los resultados que pasen mañana temprano. Exactamente, y también mañana comienza ya la reunión, o empieza hoy, la reunión de la FED, y obviamente que mañana son las conclusiones. Mañana nos entregan los datos que han venido sorpresas positivas, sobre todo en la parte corporativa. Más del 70% de las empresas han mostrado resultados sobre lo esperado.
y confirmando ya una recuperación más o menos sostenible de Estados Unidos, que bien ha impactado todo este estímulo monetario, ha tenido su efecto y ahora ya comienzan a retirar este estímulo. ¿Cómo ha sido la evaluación, por ejemplo, de los reportes por sectores, Alexis? Todos los sectores han estado bastante sobre lo esperado, excepto telecomunicaciones. Con el tema del mundial se esperaba que todo el mundo estaba conectado mandando fotos. Eso no salió, fueron los que defraudaron, digamos. Pero todos los otros sectores han tenido rendimiento positivo. Financiero muy bueno, .com muy bueno, y la verdad que ahí tú te notas un poco que también el consumo en Estados Unidos está funcionando y está funcionando muy positivamente. No nos olvidemos que Estados Unidos, si bien hoy día nosotros decimos que está como impulsando este carro, todavía es un mercado que está a la espera de qué cifras vienen. El non-farm payroll viene, también va a ser muy importante, están esperando niveles de 230.000. Eso es la creación de empleo sacando a los agrícolas. Entonces hay una serie de datos que si esta semana se confirman positivos, vamos a ver un dólar fuerte o un Estados Unidos confirmando esta recuperación que ya viene hace varios meses. Bueno, y en esa misma línea, Alexis, también hoy día salieron los datos de la confianza del consumidor, que vuelve a subir en julio y recupera el nivel del año 2007. Esta medición que hace The Conference Board pone, obviamente, la encuesta pone 90,9 puntos desde los 86,4 que registraba en junio. Como tú decías, Michelle y Alexis también, todo el tema de la confianza del consumidor, el nivel de compra en Estados Unidos es lo que está marcando un poco la recuperación económica. Claro, en Estados Unidos una de las economías que más impacta el consumo, es casi más del 3/4 del PIB importa el consumo. Entonces este dato es bastante importante, sobre todo en las expectativas. Sí, de hecho, que salga la confianza más fuerte que casi en el 2008, eso te denota eso, que Estados Unidos y la gente, el sentimiento que hay en Norteamérica es muy, pero muy positivo. Y la verdad es que a mí me sigue gustando todavía el Standard & Poor's, por ejemplo, pese a los niveles que está hoy día. Los resultados de empleo son buenos, los resultados de empleo son buenos, y hay una serie de otros niveles. Hoy día salió también el de manufactura, 61 puntos. Eso es muy, pero muy alto. Esto confirma que Estados Unidos viene bien y viene pisando muy fuerte. Y tú hablas del Standard & Poor's con una proyección de crecimiento, Michelle, aún cuando están máximos históricos, todavía tiene un gap para crecer. Yo creo que el Standard & Poor's o las empresas americanas, cuando uno dice está en máximos históricos, sí, pero no nos olvidemos que hoy día Apple no era lo que era hace 10 años. Entonces, Standard & Poor's sufrió mucho con la crisis del 2008 y ahora lo único que ha hecho es recuperar terreno. Entonces yo creo que va a venir una corrección, pero cuando venga esa corrección va a ser un muy buen momento para meterse a la bolsa americana. Está con buenas perspectivas, está con buen crecimiento, viene con un aventón muy fuerte y la verdad que yo creo que eso todavía puede dejar un profit bastante grande en el mercado. Y hablando de elementos, ¿no es cierto?, que uno puede hacer o tomar en cuenta, por ejemplo, si estamos hablando de derivados, estamos hablando de renta fija. ¿Qué pasa con la economía estadounidense? ¿Es momento de entrar? El momento de la economía estadounidense es salir de la renta fija. En estos momentos ya viene el retiro de estímulo, el retiro de las compras de los bonos del gobierno. Entonces las tasas van a paulatinamente comenzar a subir. Todos esos fondos de bajo riesgo que están en renta fija ya van a perder ganancias o en algunos casos, cuando el impacto se vea demasiado fuerte, van a perder. Entonces la renta variable todavía tiene esa gracia de que va a ser un costo de oportunidad mejor que estar en bonos, sobre todo americanos. ¿Qué ha pasado con los bonos, Michelle? ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Sí. Que habían tenido una baja bien importante, obviamente que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Siguen abajo, las tasas de 10 años que la referencia está en el 2.46, 2.47, no ha podido subir, pese a que el mercado está muy optimista para los datos que vienen esta semana, y eso te denota que efectivamente los conflictos en Ucrania, en Franja de Gaza, etcétera, siguen todavía pegando muy fuerte en el mercado. La verdad que, como bien dice Alexis, hoy día, si uno pudiera pensar, solamente existir presión al alza de parte de las tasas, pero con este mercado tan turbio que está afuera, tan bélico, la verdad que los inversionistas se siguen refugiando en la curva americana y es por eso que la tasa de 10 años está en el 2.46. Si no, no me cabe duda que estuviera en 2.75 o 2.80. Un poco para seguir la línea de lo que estamos hablando del mercado internacional, para después de la pausa hacer el mercado chileno. Fíjate que hoy hay cifras con respecto a España, que revisa al alza su proyección de crecimiento para este año. Lo hemos conversado también, Michelle, que con todo este apriete de cinturón que hizo
hizo a España, está sacando resultados positivos. Por ejemplo, Luis de Guindos, que es el ministro de Economía, ya habla que para el crecimiento 2014 y 2015 se acerca a 1,5 y 2%. Eso es muy Una bueno. economía que estaba obviamente totalmente desfinanciada, que todavía, por ejemplo, tiene un problema relativo al desempleo, un altísimo desempleo, que todavía las propiedades en España siguen bajando porque comenzó, no sé, no era la crisis subprime, era la crisis de los ladrillos, pero es una buena noticia con respecto a lo que puede pasar con esa economía. Sí, eso es muy cierto, porque además cualquier noticia que venga de la zona periférica de Europa es muy bueno, porque uno dice, bueno, Alemania sacó buenos resultados, Austria sacó buenos resultados, pero cualquier buena noticia de Portugal, Italia, España, Grecia, son muy positivos. Algo bien importante, Paulina, que pasó hace pocos momentos atrás, bueno, es el tema de las sanciones de la Unión Europea a Rusia, que en el fondo son dos y que son bien potentes y que podrían tener un fuerte impacto dentro de la misma zona de euro, o una escalada mayor respecto a declaraciones de parte de Putin. Una es que la zona de euro limitó para los bancos que tienen mayor del 50% estatal dentro de Rusia un financiamiento barato, menores a 90 días. Y segundo es que paró el tema de tecnología para buscar yacimientos petrolíferos dentro de Rusia. Eso no es menor, porque si tú pensáis que Rusia se está contrayendo 1,3 ya, más estas sanciones, o sea, si por ejemplo a la banca le cuesta más financiarse, son problemas. Y esos son problemas futuros. Y Putin ha demostrado que no se queda muy tranquilo cuando le dan sanciones a él, sino que él también pone sanciones hacia el hemisferio, hacia Europa Occidental. No nos olvidemos que en la parte de Crimea... hay una parte de interrelación bastante importante entre empresas, por ejemplo, alemanas que están en Rusia, también capitales franceses, o sea, hay una interrelación. Vamos a ver, esto acaba de pasar y vamos a ver qué pasa dentro de los próximos días, cómo reacciona Rusia, cómo reacciona, más que Rusia, cómo reacciona Putin. ¿O no, Alexis? Así es. Yo también, en términos de Europa, tengo ciertas dudas con esa recuperación. Si bien Alemania ha mostrado un buen desempeño y tú estás hablando que España está tomando una recuperación, pero es una recuperación de lo bajo que ha estado. O sea, Europa tiene un problema distinto al de Estados Unidos, están en un ciclo distinto de recuperación, porque Estados Unidos ya hizo su estímulo monetario, ha recuperado el empleo ya con cifras, pasaron de 2 dígitos ahora a 6,1 sorpresivamente el mes pasado, y siguen manteniendo creación de empleo sobre 200.000, que es bastante bueno. En cambio, Europa está totalmente atrás en ese ciclo. Todavía le falta una compra o un estímulo, un posible estímulo que se está hablando, y el desempleo todavía está en cifras desorbitantes, sobre todo en España. Entonces, si el empleo no es el que no agarra un poco de vuelo, el consumo no lo va a hacer, entonces todas las recuperaciones que han tenido es por el bajo nivel que han estado, sobre todo en producción industrial, que son los índices que han salido positivos en estos momentos. Bueno, eso con respecto a Europa, y también lo que puede hacer el Fondo Monetario Internacional, que por su lado también está hablando con las autoridades de Ucrania para que pongan en funcionamiento cada una de las medidas que le ha solicitado el Fondo Monetario Internacional, porque recuerden que Ucrania pidió un salvataje, o sea, pidió fondos al Fondo Monetario Internacional para obviamente que poder subsistir, la verdad. Y qué es lo que ha dicho Christine Lagarde, habla sobre los esfuerzos de las autoridades para implementar el programa de reformas económicas acordados con el Fondo Monetario Internacional a cambio de la ayuda financiera. Quizás lo más preocupante, solamente mencionarlo, es, no nos olvidemos que el 40% del gas alemán pasa por Crimea, y si las sanciones que le puso a la Comunidad Europea a Rusia son más potentes, podemos tener un conflicto ahí no menor. Bueno, vamos a seguir conversando, Alexis Michel, luego de la pausa. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera, conversando de economía con Michelle Oligué y Alexis. Se me perdió tu apellido, Alexis, ayúdame. Alexis Vega. Alexis Vega. Vega, bueno. Vamos a seguir hablando de la economía local. Ahí está Alexis Vega, su gerente de derivados y renta fija, y Michelle Oligué, gerente de trading BCI. Vamos a hablar sobre economía local. Esta es una semana llena de cifras a nivel interno. Vamos a tener mañana las cifras sectoriales, vamos a tener desempleo. Ya tuvimos, ¿no es cierto?, el canapé inicial que lo entrega Universidad de Chile, el Centro de Microdatas, 6.6. Se espera un 6.4, ¿o no? Sí, se está esperando el mercado que aumente de 6,1 a 6,4. Serían solo 3 décimas porque... la encuesta Universidad de Chile siempre va un poquito adelantada a la encuesta del INE. Ellos tienen un dato un poquito más al día. Así que el rezago del INE todavía no vamos a llegar a niveles de 6,6. De todas maneras, 6,6 no se ha resentido esta desaceleración económica. Eso es un dato igual bueno para nuestra economía. Esperemos que no siga aumentando, pero aún así los miedos que están en la producción industrial y el dato de IMASEC, que esos pueden ser rondeando el 2%, y ya con lo que veníamos tenemos un primer semestre en torno al 2, muy lejos del 4,5 que había anunciado el gobierno y el Banco Central a principio de año. Bueno, ya ajustó el Banco Central, ¿no es cierto?, de un 2,5 a un 3,5, más cercano al 3, sí, cerrando la proyección de crecimiento para este año. La semana pasada también el director de presupuesto estuvo en el Congreso Nacional y la bajó a un 3,2%. Sí, de hecho nosotros como BCI somos incluso un poco más agresivos. Nosotros pensamos que el crecimiento del año puede estar bajo el 3, cercano a 2,9, y la verdad que, como bien dice Alexis, el 6,5 que se espera quizás todavía no son malos datos, pero la verdad es, lo que me preocupa a mí es la tendencia. La tendencia, no nos olvidemos que venimos del 5,7, estar en 6,6 o 6,5, estamos hablando de un punto más. Y por otro lado, el panorama hacia adelante tampoco se ve muy auspicioso, porque si bien uno ve al gobierno diciendo que vamos a agarrar fuerza, entre comillas no le queda otra que decir eso, ves un sector también real o un sector privado que está bastante más cuidadoso cuando hablan de recuperación. Entonces, si tú le sumas a eso esta incertidumbre que todavía tenemos en el mercado, el panorama todavía no es muy cierto en el sentido de poder decir ya, esto es lo que tenemos, esto fue lo que resultó de la reforma, de aquí para adelante démosle para adelante. Hay que tener más cuidado con esos datos y, por ejemplo, vienen ahora las ventas al por menor, que se esperan 4,9. Yo creo que son clave para ver qué va a pasar de aquí para adelante, como por ejemplo con la TPM del Banco Central. Bueno, y también, Alexis, en el día de ayer conocimos las ventas que tiene que ver con el comercio minorista, que fueron un 3%, bastante más bajo, ¿no es cierto?, de este 10 y tanto o 9 y tanto que se conocía el año pasado. La tendencia del primer semestre un 3,7%, y obviamente que eso muestra una desaceleración. Sí, no olvidar que hace entre 6 meses y un año ya había comenzado una pequeña desaceleración donde el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria sin recorte por 2 argumentos. Uno, que la inflación estaba amenazando, sobre todo con el aumento del tipo de cambio, y segundo, porque lo que sostenía la economía chilena en su crecimiento era el consumo, con cifras sobre el 10 y 12% todavía en meses de fin de año. Entonces, ahora ya estamos viendo los efectos en el consumo, estamos viendo cifras y ventas menoristas en torno al 4%, lo que es bastante baja, y ya el Banco Central tuvo los argumentos y hizo los recortes pertinentes en la tasa. Ahora pareciera que... ¿Vienen más recortes? Vienen más recortes. Por lo menos nosotros esperamos dos más. Es decir, que llegara a la 3,25 la tasa. Claro, y ahí empezar a ver cómo resulta la inflación con este nuevo recorte de tasas que a su vez ha hecho subir el tipo de cambio. En los primeros meses del año. ¿Cuál es la inflación? Ya viene la próxima semana. ¿Cuál es la estimación? 0,2 tiene el mercado, pero en un rango entre 0,1 y 0,2. Este mes es bastante complicado en términos de estimaciones de inflación, porque ¿por qué? Tenemos, por un lado, vestuario, que tiene todas estas liquidaciones de fin de temporada. Tenemos descensos de combustible por precio internacional del precio de las bencinas, que ha sido un poquito compensado por el tipo de cambio, pero aún así la baja ha sido bastante fuerte. Y por el otro lado tenemos alimentos y bebidas alcohólicas que han tenido un aumento, a pesar de que aún no entra en vigencia la ley, ya en los supermercados se ve este aumento. Entonces hay cosas
para ambos lados que se escapan un poquito al cálculo. El mercado está entre 0,1 y 0,2, que con esos datos, cualquiera de los dos, vendría una baja de tasa de interés, en mi opinión. Sí, y la verdad, Paulina, que algo bien importante, no nos olvidemos que nuestra economía todavía sigue bien indexada al tipo de cambio. Entonces, un tipo de cambio que hoy día está en 565, 567 y medio, llegó en un minuto, más una benzina en el mercado internacional que no ha bajado del todo, igual te mete presión a la inflación. Uno puede decir, bueno, es de carácter transitorio, pero si si en el fondo el dólar se sigue fortaleciendo en el mundo, y eso no para de aquí a un tiempo, el tipo de cambio aquí en Chile no va a caer. Entonces, como bien decía Alexis en un minuto... le dijo el sobrenombre, se le salió el sobrenombre. Como bien decía Alexis en un minuto, efectivamente la presión hoy día del tipo de cambio en Chile es al alza. Entonces, un dólar cercano a 567 pesos o 580 pesos no le da mucho pie tampoco al Banco Central para que esta inflación, que puede ser producto de benzina o de productos asociados al tipo de cambio, se vaya a ir tan rápido hacia abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros efectivamente vemos 2 bajas más en la TPM, pero el Banco Central va a mirar muy de cerca estos datos de inflación. Hablemos un poco, saliéndonos de la economía local, porque ya hemos hecho la proyección de IMASEC, ¿no es cierto?, la proyección también de IPC, la proyección de desempleo. Argentina está viviendo días cruciales, ¿eh? La verdad que el 30 es el deadline. Sabemos que han seguido las tratativas de la comisión negociadora, tratando de lograr, ¿no es cierto?, hay un negociador en Estados Unidos para ver qué pasa, si se destraba o no se destraba. Hoy estaba leyendo que Argentina entregó más de 600 millones de dólares al Club de París. Sí. Recordemos nosotros que está tratando de volver a ponerse dentro de los mercados internacionales, de ganar tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a entrar un default técnico? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo no soy muy optimista para Argentina, la verdad. Yo creo que si bien está haciendo los esfuerzos del escenario mundial financiero, Argentina salió hace bastante rato. De hecho, hubo un minuto que se hacían muchos NDF, que son en el fondo los forward que hace la gente de offshore de otros países con Argentina. Ese era un mercado gigante que hoy día se transa nada, absolutamente nada, ni 100 millones de dólares. Hoy día en Chile solamente los mercados electrónicos hacen 1.700 millones de dólares y Argentina es varias veces más lo que es Chile. Entonces, la verdad, hoy día el mercado todavía es muy escéptica de lo que va a hacer Argentina, y la verdad es que yo pienso un poco como dice Alexis, esto se está ganando tiempo, pero que vaya a pagar su deuda y no vaya a entrar en un default técnico, yo no pondría las manos al fuego por lo menos. Bueno, como en las redes sociales en Argentina ya han bautizado esta situación como Grief-Fault. ¿Por qué? Porque fue el juez Tomás Grieva, obviamente, el que paralizó o dio lugar, ¿no es cierto?, que Argentina a la demanda de este 6%, estamos hablando de un 6% de los acreedores que no quiso negociar. Exacto. En el año 2003, si no me equivoco, 2004, con la deuda argentina, no quiso, obviamente, no estuvo de acuerdo con las condiciones que le impuso el gobierno argentino en ese minuto. Y otra cosa, Paulina, que es bien importante, no nos olvidemos que en Argentina hay gente con mucha plata, y toda esa plata está fuera de Argentina. Entonces, para los países también es mucho más complicado, cuando el ahorro no está internamente, sino está fuera, hacer todas sus políticas, y por eso el corralito, por eso tuvimos en su minuto a Central. Exactamente, que se la chuparon todas, como dice un buen chileno, o sea, no quedó nada en reserva porque tenía que parar el tipo de cambio como sea. Entonces, bueno, y el problema que tiene ahora Argentina todavía es que no tiene divisa. Ya vemos, por ejemplo, que el dólar blue ha llegado a 13. Exactamente. Entonces, el mercado informal, que en el fondo el que se transa ahí en la calle, el que no es formal, efectivamente está varias veces por sobre lo que debería ser. Entonces, cuando eso pasa dentro de un país, es muy complicado hacer proyecciones, es muy complicado, y por eso te digo yo, nosotros nos ponemos la mano al fuego porque Argentina no vaya a entrar en un default técnico. Lo que pasa es que ya el mundo no le da tanta importancia. Distinto sería Brasil en el mismo escenario, o Chile, o Colombia, sino que Argentina, como todo el mundo, bueno, será una segunda vez nomás, ¿te fijas? Y eso bueno, y Brasil, tú tocas Brasil, y también hay expectativas con respecto a la economía de ese país. Hay datos con respecto a la confianza de los consumidores en Brasil, que la verdad que se ha ido a la baja de una manera bastante importante. Hemos visto no solo que el Fondo Monetario Internacional baja la proyección de crecimiento de este gigante latinoamericano, sino que también a nivel interno lo hacen. Exactamente, y pasa algo bien curioso, cuando las encuestas sacan a la actual presidenta como
ganadora, los mercados se caen fuerte. Cuando las encuestas sacan a Vilma perdiendo en el fondo, los mercados suben. O sea, el mercado claramente prefiere está apostando a que pierda. Cambio, exactamente. Y las ese cambio elecciones son se hace en octubre. Es en octubre. Entonces, si ese cambio parece que son buenos vientos para Brasil. De lo contrario, el mercado se pone muy nervioso, le pegan inmediatamente al dólar Brasil, equivalente a un chileno. Entonces, el mercado está bien nerviosito, porque no te olvides que también hay reformas muy importantes en Brasil que no se han hecho, como por ejemplo la energética, y que de paso es la misma que estamos teniendo nosotros. Entonces, ojo con Brasil, las elecciones yo creo que van a marcar bastante los futuros vientos que van a soplar en ese gigante. Solo mencionar que Brasil, independiente de su problema social que pueda tener o exigir un cambio de gobierno, no es un país aislado que ha tenido esta baja expectativa. O sea, toda Latinoamérica ha tenido retroceso en su expectativa de crecimiento. Perú, Chile, Brasil, Argentina con este problema. Entonces, es un problema de países emergentes y un poco el contexto de la región que está con menor expectativa de crecimiento y con desaceleración económica. Brasil es uno más de los que está, y como cada país con sus propios problemas, como aquí también pueden existir. Solamente que ellos tienen elecciones, que quizás le mete más, no sé, aliño a la sopa. Bueno, la cifra que yo les comentaba era la confianza de industriales brasileños, que cayó a su peor nivel desde abril, desde 2009. Y eso es muy importante porque obviamente es el termómetro de cómo está toda la parte empresarial en esa zona del continente. Bueno, estamos casi terminando el programa. Yo creo que hay que estar atentos a IMASEC, a IPC, a nivel local. También estaremos atentos a lo que pueda salir. No ha salido nada todavía de la FED. No. Creo que PIB mañana a las 8:30, la FED a las 2 de la tarde y non-farm payrolls el viernes a las 8:30. Muy importante. Bueno, vamos a estar atentos a todos esos elementos dentro de lo que es la economía, y obviamente que aquí también sigue la discusión, sigue los seminarios. No tenemos mucho tiempo, pero sí consignarlo. En el día de hoy, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, daba un poco un espaldarazo a la reforma tributaria, diciendo que sí se podían recaudar los 8.200 millones de dólares con el protocolo. Durante el fin de semana, el destacado economista también, Sebastián Edwards, hablaba que no era posible, que no se iba a lograr, que según los cálculos de él se iba a lograr 5.400 millones de dólares. Obviamente que es una discusión que está en la coyuntura nacional, no porque no la analicemos, no está pasando. Así que por supuesto que le hemos dado durante estos días un poco de respiro, porque hemos hablado mucho de reforma tributaria para no cansar tanto a nuestros auditores, pero obviamente que está dentro de la palestra, muy importante. Muy importante, porque cambia el sistema impositivo de nuestro país. Alexis, Michelle, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Gracias por invitarnos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. La invitación es mañana a las 2 de la tarde, una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.